Bueno, ahí estamos, tomó su tiempo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a nuestras invitadas, a Maya y Camila, por haber tenido la deferencia de darnos este espacio para conversar sobre este tema que nos tiene muy movilizados, como es todo el proceso constituyente de Chile, como cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente de Fundamentos de la Ciencia Política. Y en este contexto, agradecerle especialmente a Francisco Córdoba, un estudiante que nos honra con su presencia en nuestras aulas, muy activo, muy estudioso, y es el que nos ha ayudado y ha tomado la iniciativa de que realicemos esta serie de conversatorios, donde la idea es que a partir de este y luego en 2 conversatorios más, trabajemos temas puntuales acerca del proceso constituyente. Específicamente hoy contamos con la presencia de una convencional constituyente, la doctora Amaya Alves. La doctora Amaya Alves es constituyente por el Distrito 20. eh, También es doctora en Derecho de la Universidad de York, Canadá, y es académica de la Universidad de Concepción, una importantísima universidad del sur de Chile, hace 2 décadas. También está trabajando, es investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia. Eh, Dentro de lo que es la Convención Constituyente, además de estar abocada fuertemente al tema de ambiente, también se desempeña como coordinadora de la Comisión de Reglamento de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Bueno, de más está decirles que en estos días, como en todos estos últimos meses, la tarea de ellos ha sido enorme, están tremendamente ocupadas, así que le agradecemos muchísimo la participación. La segunda persona que participa en el conversatorio es Camila Palma Millán, es egresada de Derecho de la Universidad de Concepción, ex vocal de Medio Ambiente y Bienestar Animal de la Federación de Estudiantes de la misma Casa de Estudios y es directora de una ONG que se llama Defensa Ambiental, coordinadora de la campaña 15.000 Corazones por la Tierra, iniciativa popular de norma de la Convención Constitucional. Esta integración se debe a que tanto el surgimiento del proceso constituyente como todo el desarrollo ha sido un proceso que ha sido muy acompañado y con mucha iniciativa de las luchas sociales, de las luchas ciudadanas, de las luchas por derechos, y desde ese lugar nos ha parecido importantísimo mantener en el conversatorio ese formato, que estén presentes tanto en los convencionales constituyentes como personas que representan a las organizaciones y movimientos que desde su práctica política de reivindicación de derechos han participado y participan en el proceso constituyente. Esta actividad tiene más o menos el mismo formato en tanto en cuanto quienes la organizamos y estamos interesados en esta temática. Formamos parte no solamente de la cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, sino también del colectivo Paren de Fumigar Córdoba, movimiento que ha surgido por los efectos de el uso intensivo de agrotóxicos sobre la salud pública, y también de la Red de Luchas Socioambientales de Argentina, que es una extensa red con distintas luchas ambientales que abarcan la minería, el fracking, los humedales, es decir, todos problemas ambientales muy serios por los que está atravesando nuestro país. Así que bueno, sin más, dejamos la palabra a Maya Alves, la doctora Maya Alves. Vamos a escuchar la exposición de ella, vamos a hacerle algunos comentarios y preguntas, y ella se va a tener que retirar antes de las 8 porque tiene un vuelo. Ellos están trabajando en Antofagasta, creo, actualmente. Em, Así que después vamos a escuchar a Camila Palma y vamos a tener el diálogo con ellas. Así que bueno, Amaya, las dejo con el micrófono. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Saludarles, muy buenos días. Aquí es bien tempranito, tenemos una hora de diferencia. Saludar a quienes organizan, a quienes participan también de la universidad. Muchas gracias. Yo también, mi casa también no es una universidad, así que valoro mucho este espacio de debate y diálogo. Saludar a Camila, a quien conozco, a quien estimo mucho y valoro su trabajo. Eh, y bueno, y a Francisco, por supuesto, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar, de luchas similares, yo diría, en Chile, y ahora muy contenta de que esté siguiendo sus estudios en Argentina. Bien, con respecto a la Convención Constitucional, por favor me dicen si no es así. Quisiera dar una primera, como una especie de observación general, y luego entiendo que concentrarme específicamente en las normas de Estado regional. Francisco, ¿tú me orientas si no es así? Profesora, yo la verdad es que entiendo que el perfil iba por ahí por el tema De ambiente, ambiental, ¿sí? ¿Cierto? sí, sí, sí. Claro, como Así el que tema más que nada por normativas ambientales y yo creo que también sería súper bueno llevarlo también a cómo ha sido la institucionalidad ambiental, profesora Maya. ya, súper. Sí, le Bien, comento que acá con Chile hemos estado permanentemente en contacto por el tema agua, por el tema glaciares y minería. Son temas que venimos trabajando con comunidades del sur de Argentina y del sur de Chile también y del norte. Así que estamos muy interesados por el tema ambiental. perfecto. Bien, les cuento que ya tenemos esto que no es realmente un borrador. Yo me he resistido a que se llame borrador, pero ayer en Chile decimos siempre hay un pequeño negocio y llegó alguien que se llama Círculo Legal Editores y nos estaba ayer pasando en la Convención Constitucional estos pequeños ejemplares que en realidad más que un borrador es una especie de primer compilado de normas. O sea, ya tenemos las 499 normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional y que desde la semana pasada estábamos en Antofagasta, ahora estamos en Santiago, estamos revisando y armonizando. A mí me toca estar ahora en la Comisión de Armonización y entonces nos damos cuenta que ya tenemos, por así denominarlo, los 12 espacios, los 12 capítulos, y dentro de cada uno de esos capítulos tenemos que adscribir normas. Y contarles que hay un capítulo que se va a llamar Naturaleza y Medio Ambiente. Fue difícil la conversación porque algunos querían que solo se llamara derechos de la naturaleza y no querían que estuviera la palabra medio ambiente, pero después de un debate bastante extenso que tuvo lugar justamente en Calama, en el norte de Chile, que es una ciudad minera y que de alguna manera representa los desafíos del extractivismo, nos pusimos de acuerdo que quizás era bueno llamarlo y medio ambiente porque habla de una transición, porque habla incluso de una tensión implícita en ese título, y entonces quedó un capítulo como naturaleza y medio ambiente. Ayer tuvimos el otro debate, esto es interesante porque es como minuto a minuto, ayer tuvimos un debate interesante de cuál era el lugar que debía ocupar naturaleza y medio ambiente dentro de los capítulos de la Constitución. Eh, y claro, aquí también está la noción, yo no la comparto completamente desde el punto de vista jurídico, pero parece que políticamente mientras más arriba quedes, parece que es más relevante. Y entonces hay una lucha por llegar lo más alto posible en los numerales de los capítulos. Y ayer, después de un debate grande, quedamos en que naturaleza y medio ambiente va cuarto, que es bien importante. Eh, y va antes de todos los orgánicos, o sea, va antes de Poder Ejecutivo, de Poder Legislativo, va antes de Estado regional, en el fondo va lo más arriba posible dentro de los dogmáticos. Así que muy bien, naturaleza y medio ambiente. Y contarles que otro debate, les estoy dando como la interna, porque las normas las van a poder leer también. Eh, un debate interesante dice relación de si el capítulo Naturaleza y Medio Ambiente contiene algunas normas, podríamos denominar una textura híbrida, o sea, tiene normas dogmáticas de derechos, de valores, de principios, y también institucionales, o las institucionales se van todas al final en la parte orgánica. Y una de las novedades de esta constitución, por lo menos la manera como la estamos proponiendo, Armando, es incorporar un híbrido, que los capítulos tengan principios, derechos, pero también instituciones, porque estimamos que las instituciones son las garantías. Y entonces, si solo hacemos declaraciones bonitas,
y no está la institución amarrada, parece que tiene menos fuerza. Nos hemos fijado, por supuesto, mucho en el derecho comparado, un poco como en el constitucionalismo del siglo XXI. Y entonces, por ejemplo, logramos subir al capítulo de naturaleza y medio ambiente la Agencia Nacional del Agua. Se dije cuando fuera el Estatuto Constitucional del Agua, y de eso quería hablar ahora, hay un Estatuto Constitucional del Agua, no hemos todavía debatido por los subtítulos. O sea, solo tenemos el nombre del capítulo, pero luego lo que estamos haciendo, de hecho, estuvimos haciendo anoche hasta la 1 de la mañana, o sea, hoy día, y hoy día seguimos todo el día hasta las 12 de la noche, es, digamos, alocando, adscribiendo a cada capítulo todos los artículos que van en ese capítulo. Anoche logramos terminar con principios generales, pero hoy día seguimos con el resto. Y quizás el más difícil es derechos fundamentales, ¿no? Porque ahí hay algunas nociones un poquito como clásicas de cómo tiene que partir, cuál va a ser el criterio que guíe como columna vertebral el catálogo. Y en el capítulo de naturaleza y medio ambiente ya está, por lo menos la idea, el acuerdo preliminar, que va el Estatuto Constitucional del Agua. Y en ese Estatuto Constitucional del Agua está la noción del agua como bien natural común, ¿no es cierto? Eso ya lo... Porque el derecho humano al agua y al saneamiento va en el capítulo de derechos fundamentales, eso es otra cosa. También ahí hay un debate de si es posible que los derechos fundamentales estén en distintos capítulos, y eso quizás es relevante, considerar que eso es así, dejarlo claramente establecido en la historia fidedigna, porque había también una idea preconcebida de que solo el capítulo de derechos fundamentales iba a tener las acciones de tutela asociadas. Y entonces, ¿qué pasaba con los derechos que queden fuera del capítulo de derechos fundamentales? Y uno de los derechos que queda fuera del capítulo de derechos fundamentales son algunos derechos asociados al agua. No el derecho humano al agua y al saneamiento, que está claramente en el capítulo de derechos fundamentales, sino otros derechos asociados al agua, como por ejemplo aguas ancestrales. El agua, el titular del agua, que son los pueblos originarios. Entonces, ayer quedó claramente establecido, lo dejamos en la historia fidedigna, que las acciones de tutela de derechos fundamentales se ampliaban a todos los derechos fundamentales que pudieran estar en cualquier capítulo de la Constitución. Es interesante el giro que hay en agua, porque en el fondo es un movimiento pendular completo. La Constitución de 1980 tiene un modelo de mercado de las aguas, en que la única cláusula que habla del agua es la cláusula de propiedad, dice sobre las aguas hay una especie de propiedad. Y entonces esta idea del agua como un commodity, y un mercado que además en Chile lamentablemente no ha ido asociado a la información fidedigna sobre la cantidad de agua. Entonces tenemos muchas de las cuencas superficiales sobre otorgadas. Hay más derechos otorgados que agua en los caudales. Entre medio se logró meter una norma de caudal ecológico mínimo, pero que sabemos que no se aplica, se aplicó solo hacia el futuro. O sea, evidentemente aquí hay un problema tremendo con el agua. El mercado radicalizado del agua, en que el agua se especula sobre el agua y sobre los derechos de aprovechamiento respecto del agua. Ahora hay un movimiento pendular porque el agua es un bien natural común, porque se dice que es incomerciable, porque ya no van a haber derechos de aprovechamiento de agua, sino que se habla de derechos de uso. Y esos derechos de uso tienen unas características bien interesantes. Se dice, específicamente, se dice que esos derechos de aprovechamiento de agua son temporales, están afectos a un uso, son revocables, o sea, un tratamiento completamente distinto. Y quizás ahí la pregunta muy clave es cómo vamos a transitar, y por eso va eso a normas transitorias, desde el lugar donde estamos hoy día, quizás el mercado más radicalizado del agua, al lugar donde queremos llegar, que es la protección del agua como un bien natural común. Y es una respuesta difícil y una respuesta que no está resuelta. Estamos negociando las normas transitorias, y yo diría que esta es de las más tremendas negociaciones, y no está resuelto. Están votando las normas transitorias y las indicaciones. No está todavía la norma, así que, porque yo digo, siempre se publican cosas en prensa en Chile, y nosotros estamos transformados en unos en expertos en decir es que eso no es así, lo que usted está publicando es un debate que todavía está vigente, que no está resuelto. Bueno, es así. Lo que se ha publicado en materia de agua es todavía parte de un debate que no está cerrado en materia de normas transitorias y de las normas que acogimos. Otra cosa interesante del agua es que también hay un tratamiento conjunto, o por lo menos abordado de manera conjunta, entre el agua continental y el agua de mar. El maritorio está considerado como un elemento también del territorio,
y el maritorio además es visto desde una perspectiva distinta. Históricamente lo vimos siempre, el mar, el océano y nuestra vocación oceánica, desde una perspectiva más bien geopolítica, como desde la defensa, y por eso en Chile todavía la administración del borde costero la tiene la Armada. Y entonces eso cambia completamente porque la perspectiva que le damos en la propuesta que tenemos es desde la protección de los ecosistemas marinos. Y eso yo creo que es muy importante. Había una norma que se perdió, que yo creo que también era relevante, que prohibía la minería en el suelo marino, y esa se perdió creo que por 2 votos. O sea, una cosa bien, bien tremenda. Esas son las normas que más duelen, porque para aprobar necesitábamos 103, y 103 son 2/3 de la convención, o sea, es muchísimo. Y muchas veces trabajamos muy duro y llegamos a 101 o a 102, y esas duelen mucho. Y la de que prohibía la minería en suelo marino se perdió por 2 votos. Pero bueno, también hay que aceptar que uno tiene que tener también vocación democrática. Si no se logró el quórum y ese era el quórum preestablecido, bueno, simplemente se perdió. Lo digo porque también han nacido a veces unas voluntades como de insistencia, y se insistía por otras comisiones. O sea, yo entiendo, quizás es parte de la técnica legislativa, no tengo idea, pero hay normas que aparecían después en otras comisiones con leves cambios, y esas en general también fueron rechazadas. Nuestro procedimiento no es un procedimiento circular, era un procedimiento lineal. Les cuento un poco eso, y quizás lo último, yo supongo también que vamos a dejar espacio para preguntas. Les cuento también que me voy a tener que mover al aeropuerto, entonces por eso les pido disculpas si en algún minuto no tengo tan buen internet. Quizás es mejor que apague la cámara solo para que no puedan escuchar sin problema y yo pueda escuchar sus preguntas. Y otro quizás declaración interesante del capítulo de normas ambientales es que se incorpora el agua en sus distintos estados también, porque se incorpora, por ejemplo, la protección de los glaciares. Eso fue interesante, tuvimos todo un debate en torno a qué incluir, y entonces se incluyó el glaciar, pero también se incluyó el entorno glaciar, se incluyó los suelos congelados. Ahí tuvimos un debate, yo me acuerdo a la 1 de la mañana, de si había que poner el término, como podríamos denominar, técnico, permafrost, y por lo menos yo era de la idea de que cualquier palabra que no estuviera escrita en español, salvo la de los pueblos originarios cuando tiene una relevancia, podía ir en desmedro de la aprobación en el pleno. Entonces le dije, pongamos suelos congelados, y creo que se entiende perfectamente, y al final pasó de esa manera y logró en la segunda oportunidad los votos en el pleno, así que yo me quedé bastante contenta que se había aprobado eso. También hay unas restricciones a la minería respecto de las aguas continentales, y hay una norma sobre territorio chileno antártico, y yo creo que esa también es importante porque, independiente que reconoce los tratados ratificados y vigentes, hay una obligación al Estado, lo impone más bien como una obligación desde el punto de vista ambiental, cuando señala que el Estado debe conservar, proteger y cuidar la Antártica con una política fundada en el conocimiento y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz. Entonces me parece que es el tipo de normas que Chile no estaba muy acostumbrado, y que aborda una perspectiva distinta de cuidado, de colaboración, y con objetivo de mantener la paz en el mundo, en un continente que sabemos que hay muchos intereses por depredarlo económicamente. Así que a mí, al personal, yo fui de las que promovió esa norma respecto de la Antártica. Por supuesto que hubo en algún minuto la idea de que los bienes naturales comunes pudieran ser abordados de manera mucho más específica. Y entonces hay solo un artículo que logramos con mucho esfuerzo que fuera aprobado respecto de especificidades de los bienes naturales comunes, en que nombra algunos: humedales, bosques nativos, suelo. Estaba también la teoría, ¿no es cierto?, del Estado como custodio de la naturaleza. Eso inicialmente fue debatido, después yo entiendo que Camila va a abordar un poco más eso quizás, pero se logró poner la idea del Estado como custodio de la naturaleza, incluso de los bienes naturales que son apropiables. Igualmente el Estado tiene una obligación, y yo diría que ese ha sido uno de los grandes desafíos, que es, uno de los grandes desafíos ha sido volver a entregar al Estado este nivel, esta función de garante del orden público, y no del orden público, sino del marco público o del marco jurídico público,
porque yo creo que una de las cosas que perdimos en la Constitución del 80 era la noción de sociedad política que requiere una regulación de un marco colectivo público. Y entonces mercantilizamos y privatizamos todo, el agua, la educación, la salud, la naturaleza. Y yo creo que parte del desafío de este proceso ha sido reestablecer el marco de lo público, reestablecer el marco de lo colectivo. Y ha costado mucho porque ha significado quitar privilegios a entes privados. Y entonces a mí me ha sorprendido cómo a veces tenemos cierta reticencia de grupos que podrían estar perfectamente alineados con esta transformación constitucional, pero que este orden les impone mayores obligaciones o los iguala a otros. En el sentido de decir, esto es el marco de lo público en salud. Significa que todos y todas vamos a tener que regirnos por un marco de lo público. Y como aquí hay grupos privilegiados que tienen una salud que depende de su capacidad económica, por supuesto que no les gusta. Y eso nos pone a veces en aprietos de andar casi vendiéndole la Constitución a grupos que debieran entender de lo que estamos hablando. Lo digo con un poco de pesar, porque hemos tenido una contracampaña muy fuerte. Y de hecho, quizás debí partir por aquí. Yo he trabajado con todo lo que tengo en este proceso constituyente y les digo con preocupación que no está resuelto el resultado, o sea, no está definido, esto no está ganado. A pesar de que fue 80-20 en la redacción de la nueva constitución, yo diría que es tan fuerte la contracampaña que hay posibilidades reales de que no gane la prueba. De que es posible que todo este esfuerzo quede como un ejercicio político interesante, pero que no vamos a lograr concretar en esta pasada. Y no es que yo sea negativa, muy por el contrario, yo me considero una persona optimista, pero también tengo que ser pragmática de lo que veo, de lo que percibo, de las críticas que nos llegan, de lo que vemos en terreno. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se gane y ojalá que se gane con una distancia suficiente para decir que la ciudadanía la definió en las urnas, pero de verdad que esto no está resuelto. Así que nada, me gustaría escucharlos a ustedes. Si quieren escucho las preguntas, voy a apagar la cámara un segundo porque me tengo que mover al transfer que me va a llegar al aeropuerto, pero estoy escuchando sus preguntas, por favor. Bueno, Amaya, primero, sí, decirle que estamos preocupadas y preocupados por una campaña intensa que están haciendo los grupos de poder en contra de la reforma. Nos hemos enterado también de las propuestas que están haciendo algunos representantes de estos grupos en torno a plantear como una tercera vía, o sea, una posibilidad de prácticamente ignorar el proceso constituyente e intentar otra vía de reforma, volviendo a los partidos políticos tradicionales. Así que sí, sabemos que es muy preocupante y en esto nuestro compromiso desde la Universidad Nacional de Córdoba para difundir, problematizar, discutir este proceso tan importante que está llevando adelante Chile. Queda abierto el micrófono si alguno tiene alguna pregunta puntual que hacerle a Maya en relación al tema ambiental. Me gustaría pedirle a la profesora Maya si podría profundizar un poquito esto, como esta necesidad de dejar institucionalizada la declaración de valores y virtudes. O de deseo, ¿cierto?, la constitución de principio y cómo va amarrada con la institucionalidad y qué diferencia hay entre la institucionalidad que tenemos hoy ambiental y la que se está instalando. Es decir, cómo le quita poder a este grupo de intereses privados la institucionalidad nueva y cómo se refleja en ello, más o menos como para tener una perspectiva de lo que se ofrece. Perfecto. Bueno, en materia institucional yo creo que hay cambios importantes. Se proponen varias instituciones novedosas, distintas. Ahora, también vamos a tener que ver cómo quedan las transitorias, ¿no? Porque no va a ser algo inmediato. El agua hoy día está principalmente en la Dirección General del Agua, que es un organismo que está al interior del Ministerio de Obras Públicas. Eso es bastante decidor de cuál es la perspectiva respecto del agua, ¿no? Como un bien productivo. La Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, imagínense, esos son los dos organismos que ven el agua.
junto con parcialmente el Ministerio del Medio Ambiente, pero yo diría que el Ministerio del Medio Ambiente en Chile, a pesar de que hoy día está dirigido por una gran científica, que es Maisa Rojas, una experta en cambio climático, es un ministerio que realmente no tiene dientes. O sea, políticamente no tiene dientes el Ministerio del Medio Ambiente, y además yo diría que incluso y lamentablemente el sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de evaluación ambiental en general, es un sistema que está creado para aprobar proyectos, y ese es el punto. Hay algunos obstáculos parciales, pero la lógica detrás de la institucionalidad es la de aprobar proyectos de inversión, porque está naturalizado que son buenos, que traen trabajo, y entonces los impactos ambientales siempre son males menores a soportar. Yo diría que eso cambia en esta Constitución. La idea de aceptar la crisis climática, de una serie de declaraciones dentro del texto, yo creo que cambia la lógica. Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar en cambiar esa interna de las instituciones y lograr realmente implementar institucionalmente esta diferencia? Yo creo que hay que tener paciencia, eso no va a ser inmediato. Y en ese sentido, en materia de agua, la Agencia Nacional de Agua está llamada a reemplazar tanto la Dirección de Obras Hidráulicas como la Dirección General de Agua y darle realmente facultades y atribuciones. Yo diría que de las instituciones, las que nos quedó más o menos como queríamos es la Agencia Nacional de Agua, que se llama ANA. Me encanta que tenga nombre de mujer, porque aquí igual usamos acrónimos. Entonces, ANA sí tiene atribuciones, pero yo creo que se va a demorar, porque además va asociada a un mandato de tener información científica y actualizada respecto de los caudales y de los derechos otorgados. Y hay también un llamado a las transitorias que no está resuelta, esas que no han sido terminadas de votar, de tener que revisar todos los derechos otorgados para estar en consonancia con el caudal existente. Entonces yo diría que ahí tenemos una tarea pendiente, nos vamos a demorar, yo diría, unos buenos años en actualizar eso, pero evidentemente la institucionalidad está pensada desde esta lógica nueva. Y por eso son tan importantes las transitorias. Sí. Ya. Ahora sí mismo. ¿Alguna otra pregunta en relación al tema ambiental? A los derechos reconocidos, a las instituciones. A mí me parece clave esta cuestión de la Agencia del Agua, realmente es importantísimo. Como persona que ha estudiado cuestiones a nivel de lo que es la gestión del agua, realmente es un reducto de la administración pública en donde la información está totalmente vedada, o sea, hay un proceso enorme de disputa por el tema de la apropiación del agua, y lamentablemente son lugares de la administración pública poco visibilizados, ¿no? Así que en eso me parece que hay un trabajo por parte de la sociedad civil, de la ciudadanía y de las universidades en relación a arrojar luz sobre este tema, ¿no? Porque es un tema clave ahora y va a seguir siéndolo cada vez más, me parece, ¿no? Así que ahí haría mucha falta una participación intensa y una observación sistemática en torno a lo que es la implementación, ¿no? Como garantía social, como dice Ferrajoli, para el cumplimiento de los principios que se han instituido, ¿no? Sí, Oscar. Sí, supongo que deben ser los intereses mineros el gran obstáculo a esta constitución. Te estás pidiendo a Maya si se puede extender un poco más sobre el tema de minería. Sí, por favor, sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, bueno, en minería tuvimos un gran tema, porque originalmente había varias propuestas posibles. Unas eran muy, yo diría, restrictivas, casi, yo digamos, prohibitivas de la minería, y esas no lograron nunca apoyo en la comisión. Y luego había otra propuesta o otras propuestas que eran, que esté muy bien, otras propuestas que eran menos limitadas, o unas que eran bastante permisivas. Incluso una de las propuestas más importantes
era la nacionalización, por ejemplo, pero ahí teníamos un tema, porque ellos por alguna razón no veían la nacionalización, quienes la impulsaban, como un problema también de extractivismo. O sea, el Estado también puede tener también, digamos, una perspectiva extractivista. Entonces, ahí tuvimos un debate fuerte político entre quienes promovían la nacionalización de minerales, en algunos casos lo denominaban minerales estratégicos, y quienes simplemente querían limitarla por razones ambientales. Eh, y saben, fue tan fuerte la pugna, no, pero entre por allá, pues, fue tan fuerte la pugna que finalmente nos quedamos casi sin norma de minería. Y yo no sé si esto es una buena noticia, pero no permeó la idea de una restricción muy fuerte, salvo una que logramos señalar que no podía hacerse minería en glaciares, y la verdad que es una norma que tuvo mucha crítica, pero aún así logramos los votos, creo que justo, creo que logramos 103. 103 en el número mismo del quórum de los 2 tercios. Entonces, minería, hay solo una norma que restringe la minería en glaciares. La nacionalización de la gran minería nunca tuvo los votos suficientes, pero eso significó un quiebre con algunas personas que las propugnaban de manera muy potente, y tampoco atendían esta crítica que aún así era extractivista. La que limitaba fuertemente la minería tampoco tuvo los votos, porque también hay una preocupación real de cómo vamos a financiar en un país como el nuestro los derechos sociales. Hay una preocupación real por lo que podríamos denominar la minería estratégica, por ejemplo en el caso del litio, pero no hubo espacio para norma y nos quedamos, yo diría de verdad, casi sin norma en materia minera. Y me parece que no es bueno, por lo mismo que dije antes, si estamos construyendo el marco de derecho público para la sociedad que habitamos, para el país que habitamos, que es un país altamente minero, me parece que quedamos un poco en deuda, pero no hubo acuerdo político. Y esas normas cayeron el último día que votamos normas en el Pleno, así que en realidad yo me quedé muy preocupada, pero no, al final había como tres tercios, y entonces era imposible llegar al quórum. Amaya, lo que queda es el dominio, ¿no? Por parte del Estado. Este dominio está concentrado en el Estado nacional. No hay cuestiones que tengan que ver con las regiones a nivel de lo que es el dominio, por lo que he leído. Sí, bueno, hasta ahora, porque la actual constitución también es así, el Estado de Chile tiene el dominio de digamos, de todas las minas y todo, y había una norma que era parcialmente distinta. eh, lo único que se excluye ahora son las arcillas superficiales, y esa se había incorporado, pero finalmente también fue excluida. Lo único que no tiene el Estado del dominio es sobre las arcillas superficiales, y todo el resto está también en poder del Estado, incluso ahora. Por eso digo, no es una norma muy distinta a lo que tenemos hoy. Y en materia regional lo que proponemos son más bien facultades de tipo ambiental. Entonces yo creo que por ahí quizás a nivel territorial va a ser posible establecer cierta revisión en los ordenamientos territoriales de dónde se pueden llevar a cabo estas actividades. Por ejemplo, gran parte de los desafíos recientes en materia minera han sido, por lo menos en la región donde yo habito, el tema de las tierras raras. La extracción, digamos, la minería que se vincula a las tierras raras y que supone remoción de grandes cantidades de tierra con impactos en las personas y en las ciudades muy fuertes. En Penco y en Tomé, recientemente, que son 2 ciudades pequeñas que están cerca de Concepción, donde yo vivo, se llevó adelante prospecciones mineras prácticamente dentro de la ciudad. Y ahí hubo un levantamiento muy importante de los propios ciudadanos para impugnar eso y para impedir que se siguiera haciendo esa actividad con un impacto ambiental tan alto. Eso, yo no sé si también a lo mejor va a hablar después de la minería de tierras raras, pero me parece que por ahí quizás, y por último, también quizás la participación ciudadana puede ser un límite, porque la Constitución sí contiene o sí propone mecanismos de participación directa bastante distintos, bastante novedosos, y que muchas veces es obligatorio el mecanismo de democracia semidirecta
con una participación incidente, y entonces incidente y vinculante es lo ideal. Y entonces de esa manera quizás la participación ciudadana va a permitir limitar estos proyectos que impactan la vida de las personas de manera tan tremenda. Aquí dos cosas, ¿no? En relación a esta cuestión del dominio por parte de las provincias, que serían las regiones de ustedes, es un diseño que sale de la Constitución de 1994, es un diseño que ha sido bastante criticado por vertientes más desarrollistas, nacionalistas, pero desde una provincia como Córdoba, creo que ese diseño ha permitido que las provincias, haciendo uso del dominio sobre los recursos del suelo y mineros, puedan establecer leyes que restringen la megaminería con sustancias contaminantes y la minería de uranio. Específicamente Córdoba es una provincia que logró esa ley desde las luchas ciudadanas y no la han podido voltear. Ha sido ratificada por la Corte, por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba como una ley constitucional. Así que en ese sentido, la descentralización, la desconcentración del poder en relación a estas cuestiones, me parece que genera otro juego político que tiene que ver con la posibilidad de la defensa, ¿no? De la vida humana, no humana en los territorios, ¿no? Me gustaría que si pudieras hacer esta diferencia entre lo que serían vinculantes e incidentes a nivel de lo que es la participación ciudadana. Sí, con respecto, solo un segundo a lo anterior, claro, Chile, la propuesta que hacemos es de Estado regional, y eso significa que nosotros tratamos de crear asambleas legislativas regionales, pero fue súper resistido. De hecho, ya la propuesta de Estado regional, que significa descentralizar efectivamente el poder, ha sido súper resistida, porque Chile es un país centralista, o sea, enorme, todo, 90% de las decisiones se toman en Santiago. Y entonces esta idea de que la clase, la élite política que habita Santiago ya no va a poder decidir los destinos de todo Chile en todo momento, la verdad que los tiene temblando. Buena parte de la resistencia a la propuesta viene justamente de esa perspectiva centralista. Entonces las asambleas regionales tienen facultades, le llamamos normativas, porque esperamos que en el futuro sean también legislativas, pero por ahora son potestades reglamentarias. Aún así, cada región va a dictar lo que se va a llamar la ley, el estatuto regional. Y en el estatuto regional podría haber algunas de esas limitaciones, sobre todo del ordenamiento territorial, donde se pueden instalar, un poco por ahí, yo creo, a través del estatuto regional podría ponerse alguna de las limitaciones que tú contabas recién respecto de las provincias en Argentina, pero las facultades legislativas quedaron un poco más lejos en el tiempo. Esperamos que lleguemos ahí a través de como la implementación del Estado regional. Y tú decías, sí, la participación, sí, eso es una pregunta súper interesante entre participación vinculante y participación incidente. La participación incidente, yo diría que es toda participación aspira a ser incidente, en el sentido de que los resultados de la participación, el acuerdo a que se llegue luego de la participación logre impactar la decisión que luego se adopta. Lo que pasa es que yo creo que eso viene un poco de la experiencia de la consulta indígena. En Chile le llevamos más de 10 años de vigencia del convenio 169 de la OIT, y hasta ahora las consultas en realidad han sido un check en una planilla de un burócrata. O sea, hay una especie de consulta, se preguntan un par de cosas, se cumplen unos estándares, pero la verdad, lo que pase luego en términos del proyecto a implementar, en términos de lo que ocurre a continuación, no dice relación con la opinión vertida durante la consulta. Y en ese sentido yo diría que la consulta hasta ahora no es incidente, o en la inmensa mayoría de los casos no es incidente, salvo cuando se judicializa. El único momento en que podría ser incidente es cuando se lleva a tribunales y se da cuenta que fue una consulta que en realidad no tuvo ningún impacto, o que fue una consulta que simplemente se hizo para cumplir un requisito de un burócrata, y el resto no. Entonces, por ese lado, la incidencia es tener impacto. Y la vinculancia es un elemento más, una etapa más, que es en el fondo que aquel acuerdo que se adopte sea luego obligatorio. Y en eso ha costado mucho más. Por eso digo, vinculante es la primera etapa, incidencia es la primera etapa, que espero que toda sea incidente.
y vinculante es la segunda, en aquella que se establece que si hay una votación, o sea, aquí en Concepción se ha hecho, hay una votación respecto de un proyecto y la votación dice A, que lo que ocurra sea A continuación y no cualquier otra cosa. Bien. Sí, acá los procesos de participación realmente están teniendo esa suerte. No recogen esta idea de que las audiencias públicas, por ejemplo, deben responder, deben contener todas las posiciones y terminan siendo al final ratificadas las decisiones sin contemplar para nada los procesos de deliberación críticos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya se nos está haciendo la hora de partida de Amaya. Acá hay una escrita. ¿Qué normativas existen actualmente sobre la aplicación de agrotóxicos en el tema ecológico? Yo por lo que he leído no he encontrado cuestiones. Sí vinculadas a las No, semillas, ¿no? sí, yo creo que hubo propuestas de normas, pero no fueron aprobadas, tengo la impresión. Yo recuerdo que hubo en 2 ocasiones propuestas que subieron al Pleno, pero que no contaron con los votos para limitar el uso de agrotóxicos. En algunos casos no porque no se estuviera de acuerdo con la idea, en algunos casos porque se estima que es demasiado específico y que es materia de ley. También en relación a la cuestión nuclear, no he visto cuestiones que especifiquen cuestiones de basurales nucleares y ese tipo de cosas, ¿no? Se muteó a Maya, estaba con el micrófono abierto y ahora lo muteó. Bien. Sí, ¿Se ahí está. escuchó? No, Perdón, no no, sé. no. Perdonen. Dije que sobre la emisión de CO2, pero es una. No, no se está escuchando, Maya. Pero sí hay una cuestión específica en relación a Y políticas de los mandatos, investigación y adaptación. digamos, de ambiente. Se está interrumpiendo la comunicación, Amaya. Bueno, estamos teniendo problemas. Me parece que Amaya ya se está movilizando al aeropuerto, así que se le dificulta la comunicación. Lo que le vamos a pedir a Maya y a sus asesores, si nos pueden facilitar todas esas normas que fueron propuestas y quedaron en el camino, ¿no? Porque me parece que una cosa difícil de entender es que normas tan sentidas y por las cuales ha habido tanta movilización hayan quedado afuera. Pero bueno, cuando uno lee el completo de la propuesta de la Constitución, y más allá de la voluntad ambiental y el trabajo en el tema ambiental, que en el caso mío es intenso, ver, por ejemplo, todo lo que se ha avanzado en relación a lo que es la educación, realmente es muy emocionante pensando la importancia que tuvo el tema educación en todo lo que fue el proceso de transformación y constituyente en Chile, ¿no? Así que, bueno, tener una mirada amplia y contemplar el conjunto, educación, salud, seguridad social, han sido temas fuertísimos de la juventud chilena, no solamente del 2019, sino desde casi una década antes, ¿no? De luchas que han costado la vida y la salud de muchas personas. Así que desde ese lugar me parece que es como una apertura, ¿no? El proceso constituyente a una transformación importantísima. Bueno, vamos a considerar que Amaya está viajando, no sé si se va a poder conectar en algún momento. Ahí está viajando. Amaya,
te queríamos decir que, bueno, que te despidieras, así podés hacer tus cosas tranquilas. Perfecto. No, pero te escuché. Que justo el camino al aeropuerto tiene un túnel y le escribí a Francisco, estoy en la mitad del túnel, perdón. Oye, no, esta vida loca, después de esta adrenalina voy a necesitar como un año de paz, de descanso, me voy a tener que ir a una isla desierta, yo creo. Oiga, no, muchas gracias. Miren, yo oscilo entre la pena por lo que no quedó y el asombro por lo que quedó. Esa es la verdad, porque Chile es un país tan conservador, tan estructurado, tan centralista, tan elitista, que parte de las reglas que quedaron son magníficas, son extraordinarias, un salto cuántico. Entonces trato de mantenerme asombrada de lo que está, de la propuesta, de la profundidad, de la importancia que tiene la protección de la naturaleza. Uno de los primeros artículos dice, la naturaleza tiene derechos. O sea, eso es impensado. La misma inclusión de pueblos originarios, la cosmovisión de los pueblos, la protección del agua, el Estatuto Constitucional del Agua es algo que hace 5 años atrás habríamos creído imposible. Yo pensé que yo no lo iba a ver en mi vida. Entonces, bueno, con más fuerza, nada, a hacer después del 5 de julio, cuando entreguemos el texto definitivo, a difundir, a dar a conocer, para que las personas realmente puedan saber la propuesta, puedan conocerla y ojalá apoyarla. Y eso, muchas gracias por el interés. Yo espero también que todos nos ayuden, todos quienes nos interesan estos temas, nos ayuden a que el mundo conozca la propuesta, que venga apoyo, lo necesitamos. Entonces, si ustedes escriben alguna carta, alguna cosa en el diario en Argentina, por favor háganos llegar a través de Francisco para que de verdad esto se conozca. Y necesitamos mucho apoyo porque la campaña acá está bien tremenda. Así que eso, gracias. Yo me voy a quedar escuchando lo más que pueda, pero efectivamente tengo que viajar ahora. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y nos comprometemos a sostener la difusión y a tratar de organizar todo el apoyo posible a través de Francisco, a través de la cátedra, a través de nuestra facultad, que está como muy atenta a lo que está pasando en nuestro hermano país. Un abrazo muy grande, Amaya. Un abrazo Sí, a todos. Francisco. Sí, Bien, Francisco. sí, también. Sí, darle las gracias a la profe Maya. Ahora le puedo decir profe, yo la iba a escuchar como dentista a las charlas que ella daba. Yo ahora soy alumno, así que puedo decir que es la profe Maya. Gracias, profe. Contarle, aprovechando que está conectada, que todavía seguimos con el tema del honor. Vamos a ir a tribunales ambientales, muy probable. Así que la voy a estar ahí manteniendo al tanto porque nos ha colaborado la profesora Maya en una lucha ambiental que tengo en el barrio donde yo vivía con un relleno sanitario que nos contamina el agua. Y desde acá Argentina continuó en el proceso administrativo allá, no sé si en algún momento tendré que viajar a algún juicio ya, pero estoy metido en el tema, así que muchas gracias a Maya por esta disposición. Y un compañero preguntaba cómo hacemos los vínculos. Bueno, en este Meet hay compañeras y compañeros de otras carreras que son chilenas y chilenos que estamos armando el grupo Apruebo Córdoba. Así que vamos a estar trabajando y absolutamente disponible para facilitar cualquier tipo de canal para que la fraternidad entre ambos países sea un hecho concreto y espero estar siendo un buen embajador acá. Así que un abrazo, profe, muchas gracias de verdad, que tengas muy buen vuelo y estamos hablando luego. Bien, entonces quedamos después de la conversación con Camila Palma Millán, los que estemos interesados en continuar con esta idea de la Apruebo Córdoba, que me parece excelente, para ver cómo nos organizamos, ¿no? Sí, yo creo que es urgente la organización, porque, bueno, se vienen meses muy complicados. Y también pensar esto, ¿no? Como el proceso constituyente, como un proceso que es un proceso popular por definición, ¿no? Y que si deja de serlo es por falta de acción política de la ciudadanía toda, ¿no? Para hacerlo popular. Cómo contrarrestar ese carácter elitista, ese carácter racista, ese carácter excluyente del sistema político, ¿no? Es una tarea muy difícil. En ese sentido nos parece importantísimo que
Camila Palma Millán, que forma parte de esta organización que se llama Defensa Ambiental, nos cuente un poco, ¿no? Cómo ha vivido ella este proceso desde una organización ciudadana, de una organización de lucha, y también refiere a estos mecanismos que se han creado en la constituyente que se dirigieron a amplificar, a darle lugar, a darle causa a la participación ciudadana en la realización de propuestas, como fueron el tema de las iniciativas, que ella participó activamente. Así que bueno, Camila, muchísimas gracias, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Voy a compartir pantalla. Avance nomás. Ya. Ahí creo que... Sí, se ve. ¿Sí, se ve? Perfecto. Sí. Bueno, primero que todo agradecer la instancia, la invitación, y en realidad contarles un poco acerca del proceso de elaboración, ¿cierto?, de nuestra iniciativa popular y la campaña, y un poco hacia dónde apuntamos con este nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Nosotros empezamos en septiembre del año pasado, cuando vimos los mecanismos de participación popular que establecía la Convención Constitucional, y vimos en estos una oportunidad para instalar la idea de los derechos de la naturaleza. Hoy estoy con retorno. Ahí sí. Para instalar, ¿cierto?, esta idea de los derechos de la naturaleza, pero el objetivo, si bien era juntar las 15.000 firmas y ojalá llegar a integrar el texto constitucional, también era difundir el enfoque ecocéntrico, ¿cierto?, que era novedoso para nosotros acá. Entonces, como ONG Defensa Ambiental, junto a Erlo Center, que es una organización que tiene sede en Estados Unidos y en varios otros países de Latinoamérica, comenzamos a trabajar la iniciativa, formamos un equipo interdisciplinario, ahí habían abogados, ecólogas, ingenieros ambientales, había varias disciplinas, y con la experiencia en derecho comparado que tenía ILC, que había trabajado en otros procesos como en el proceso constituyente ecuatoriano, y sumado a nuestra experiencia como ONG trabajando con comunidades en conflictos socioambientales acá en el sur de Chile, armamos, ¿cierto?, empezamos a armar esta propuesta. Hay una foto de nosotros en una de las tantas reuniones que teníamos todas las semanas armando la iniciativa. Y bueno, ¿qué quisimos incluir nosotros en nuestra iniciativa? Ahí, en el fondo, veíamos un problema que era el tema de que Chile se encuentra en una crisis ecológica potenciada por el modelo jurídico vigente. Habitan más de 800 especies en categoría de conservación y es uno de los países con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Sin embargo, más del 60% del suelo de Chile sufre algún grado de desertificación y ha sido catalogado como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Entonces, el modelo antropocéntrico actual de carácter extractivista trata a la naturaleza como un objeto de apropiación, y este es el gran problema. Busca satisfacer solamente las necesidades del humano, acelerando, ¿cierto?, el consumo de bienes comunes naturales, estratégicos, y amenazando este equilibrio intrínseco que le llamamos nosotros de la naturaleza y la biodiversidad. Y también nuestra propia supervivencia, ¿cierto?, como especie. Entonces, este escenario va a empeorar si no tomamos acciones concretas, y dijimos, hay que modificar, ¿cierto?, el marco jurídico, es esencial para reconocer la naturaleza como un sujeto de protección en sí misma, con derecho a existir, mantenerse y prosperar. Eso es como lo más importante. Y como les decía, utilizamos también derecho comparado, vimos el caso ecuatoriano, vimos Bolivia, Colombia, Nueva Zelanda, porque en otros países, si bien no están reconocidos los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, sí están de alguna u otra forma
reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Entonces, los derechos de la naturaleza son un paradigma emergente, es novedoso acá todavía, y está transformando en estos otros países, ¿cierto?, los sistemas de gobernanza actuales. Y en el fondo, hacia dónde va es buscar el equilibrio y el desarrollo armónico entre la naturaleza y las relaciones humanas, que es como lo que lo diferencia en gran medida con el derecho ambiental clásico, que regula de forma fragmentada los ecosistemas y su aprovechamiento, ¿cierto?, a meros recursos naturales. Entonces, cambiar, ¿cierto?, esta visión ecocéntrica de los derechos de la naturaleza también podría representar una oportunidad para basar economías locales en la conservación de la naturaleza y la protección ambiental. Y aquí han surgido varios mitos en su momento cuando se discutían los derechos de la naturaleza referente a qué va a pasar con la economía. En realidad, los derechos de la naturaleza no va a venir a acabar con eso, sino que podría llegar a incentivar actividades sostenibles y ecológicas de turismo y producción de beneficios ambientales que ayudan también a mejorar el ambiente. En otros países se ha visto, por ejemplo, en Costa Rica, hay otros países en donde ha fomentado incluso la economía, el resguardo, ¿cierto?, de la naturaleza. Y vimos que la norma constitucional era un buen motor para la adopción, ¿cierto?, de este marco legislativo y reglamentario ideal, y también va a haber un progresivo después desarrollo de jurisprudencia que va a venir, ¿cierto?, a interpretar e implementar este nuevo paradigma en caso de que se apruebe la nueva Constitución. Y también aquí nosotros queríamos hacer mención especial a los principios ambientales que son fundamentales para la interpretación y la implementación de los derechos de la naturaleza. Aquí hablamos nosotros del principio preventivo, el precautorio, el de no regresividad, justicia intergeneracional y muchos otros. Y en el fondo esto, ya que los derechos de la naturaleza son una disciplina en formación, los principios del derecho ambiental permiten orientar las decisiones de los jueces, las autoridades administrativas ante, ¿cierto?, el fraccionamiento del derecho ambiental y también eventuales vacíos legislativos que existen. Entonces, actúa como una herramienta jurídica que sirve, ¿cierto?, o va a servir a los tribunales para defender a la naturaleza ante actividades que podrían provocar daños irreversibles en los ciclos vitales. Y también es interesante el tema de los derechos de la naturaleza en cuanto a la ampliación de la legitimidad activa, para que cualquier persona en el fondo pueda representar a la naturaleza. De este modo, las cortes, por ejemplo, podrán ayudar a modular la influencia del aspecto económico y político en las decisiones vinculadas con el ambiente, protegiendo, ¿cierto?, los intereses ignorados de personas en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático, minorías, niñez, futuras generaciones y, lo más importante, los derechos de la naturaleza en sí mismos. Aquí, respecto a la ampliación de la legitimidad activa, siempre preguntan, ¿pero qué va a pasar? ¿Por qué la naturaleza necesita ser representada? Como que no se entiende. Y en el fondo es porque la naturaleza es una entidad no humana que no tiene voz, pero sí tiene derechos. Entonces se hace como el homólogo a un menor que, si bien tiene derechos, necesita un tutor legal que lo represente. En el fondo esto es lo mismo. Y también en Chile al menos las empresas, por ejemplo, también tienen derechos y tienen personas que lo representan, y eso no ha significado grande, cierto, ruido de la gente, pero sí cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, sí, pero en realidad es básicamente lo mismo. Y bueno, una vez que ya habíamos armado, ¿cierto?, esta iniciativa con todo este contenido, todo este nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza, teníamos ya un mes, una vez que estaba en la plataforma de la convención, teníamos un mes para juntar 15.000 firmas para poder llegar a integrar el texto constitucional. Y aquí, bueno, en la foto ahí estábamos, nos subimos a las micros, a los buses, para poder volantear de nuestra iniciativa,
hicimos puntos de prensa con otras organizaciones sociales del Biobío de acá de nuestra zona, y salíamos a volantear básicamente todos los días, en todas partes, en el centro, en las micros, en los festivales, íbamos a las playas, y en la campaña nos dimos cuenta que había que crear redes, que era necesario crear redes porque Chile, bueno, tiene una forma bien particular, y además la densidad poblacional está la mitad de Chile básicamente en la región metropolitana. Nosotros somos de acá, de regiones. Se nos iba a hacer, por un tema de densidad poblacional, más complicado juntar las 15.000 firmas, mucho más trabajo iba a involucrar para llegar a las 15.000 firmas. Vimos que iniciativas que eran de organizaciones sociales que estaban en Santiago o que estaban en varias partes del país, llegaban rápidamente, ¿cierto?, a las firmas, pero nosotros no avanzábamos tanto. Y también nos jugó en contra que teníamos fondos limitados, o sea, dinero no había para hacer una campaña de esta magnitud, y había que imprimir volantes, hacer avisos radiales, hacer videos editados, pagar publicidad en redes sociales, y no teníamos dinero, entonces tuvimos que buscar donaciones, varios voluntarios también donando su tiempo para salir a volantear, y también varios influencers que pusieron sus plataformas, ¿cierto?, su espacio a disposición para dar a conocer nuestra iniciativa. Y ahí también nos dimos cuenta que a medida que pasaba el mes de campaña, nuestra temática de los derechos de la naturaleza no era tan popular, porque en realidad otras iniciativas, como por ejemplo que buscaban el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, habían llegado muy temprano a las 15.000 firmas, y más de una de ellas. Entonces nosotros estábamos ahí medio estancados y muy asustados. De hecho, nosotros llegamos a las 15.000 firmas el último día de campaña, el 1 de febrero, y eso fue gracias a que la gente en los últimos días se puso un poco las pilas respecto a apoyar. Y después de eso nosotros igual sacamos un poco de estadística, un poco de datos, y en realidad la gente tampoco usó sus 7 votos. Y eso no era tan novedoso para nosotros, que estuvimos en terreno haciendo campaña, porque en realidad la gente, si bien sabía que estábamos en un proceso constituyente, no tenían idea que tenían 7 votos, que podían apoyar 7 ideas que los representaran para poder integrar el texto constitucional. Y además, acá en Chile lo que ha pasado harto es que hay desconfianza respecto a firmar algo, porque después algunos aparecen inscritos en partidos políticos. Entonces ya había que luchar como con esas dos cosas, pero la plataforma era muy segura, era con clave única, entonces igual la gente después confiaba. Y en la plataforma de participación popular se extrajeron, ¿cierto?, estos datos que están disponibles, ahí están públicos en la plataforma, y de aquí estos son los datos de todas las personas que votaron, ¿cierto?, por nuestra iniciativa. Hay varias cosas que sacamos en limpio, como por ejemplo que a pesar de que estuvimos haciendo toda la campaña en la región del Biobío, aún así la mayor cantidad de votos, 3/4 partes de los votos o más, fue de la región metropolitana, en Santiago. Y también es interesante el tema de niños, niñas y adolescentes que votaron, porque esto también era novedoso en este mecanismo de participación popular, que por primera vez en la historia personas menores de edad iban a poder votar, y en este caso eran desde los 16 años, y ese grupo etario, que para nosotros era muy importante, era muy difícil también de abordar, dado que la campaña fue en verano y estaban todos en vacaciones, entonces era muy difícil incidir en esos grupos. Y también, sobre todo, es difícil también para nosotros llegar a personas en sectores rurales, porque en sectores rurales llegan otros medios, llega la radio, o podríamos haber llegado, ¿cierto?, en un auto, ir a volantear a esas zonas, pero los recursos no estaban. Entonces, haber tenido igual una alta participación de personas de sectores rurales y de difícil acceso, igual
nos alegra porque en realidad no lo esperábamos tanto. Y una vez que llegamos a los 15.000 firmas, el último día de la campaña, después nos quedaba, ¿cierto?, pasar a la Comisión de Medio Ambiente, que era la Comisión 5, para defender nuestra iniciativa. Ahí vemos en la foto de arriba a Constanza de ILC defendiendo ante la comisión la iniciativa, y la foto de al lado es de cuando nos aprobaron en general y en particular todos los artículos de nuestra propuesta, que eran 5. Y después de esto, la Comisión de Medio Ambiente armó un primer informe que fue a el Pleno, y a este informe no les fue muy bien. Ahí hubieron varias opiniones, algunos dijeron que quizá era muy ambicioso, pero en definitiva, claro, no les fue muy bien, y producto de eso armamos con la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, GARN, armamos un conversatorio en el mismo hemiciclo de la Convención Constitucional a fin de poder derribar mitos, aclarar dudas a los convencionales y a sus asesores para poder ser aprobado en definitiva en algún momento los derechos de la naturaleza cuando este informe volviera. Después, varios artículos relativos a los derechos de la naturaleza fueron aprobados en el Pleno finalmente, y ahí hay varios artículos interesantes, y no todos ellos llegaron de la Comisión 5, sino que algunos otros también llegaron de otras comisiones, lo que es bastante novedoso. De hecho, el primer artículo que reconoció explícitamente los derechos de la naturaleza llegó de otra comisión, no de la 5. Y una vez ya aprobado, ¿cierto?, estos artículos, nosotros hicimos como un trabajo de comparación entre los artículos aprobados y nuestra propuesta. Vimos que varios artículos se parecían mucho a nuestra propuesta, así que nos deja muy contentos haber influido de alguna forma. Y acá, por ejemplo, este artículo que habla de que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Aquí es interesante porque los intereses de unos pocos ya no van a estar, ¿cierto?, sobre el bienestar de la comunidad ni de la naturaleza. Acá a mano izquierda está nuestra versión. Acá este otro artículo muy interesante también de los derechos de la naturaleza. Dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Aquí, en otro artículo ya se reconocían explícitamente los derechos de la naturaleza, y aquí ya se habla, ¿cierto?, se hace más el desglose y se habla de que la naturaleza es una unidad dinámica. Esto ya es súper interesante este enfoque. Y el último artículo al que me gustaría hacer referencia es el de los principios ambientales, que, como les decía antes, son clave para la implementación de los derechos de la naturaleza. Y este señala: son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Y esto ya es maravilloso, porque en realidad solo establecer los derechos de la naturaleza por sí solos no nos asegura tanto, pero sí establecer los principios ambientales en rango constitucional ya es maravilloso. Después hay otro artículo de democracia ambiental que igual se asemejaba bastante al nuestro, pero ahí no voy a hacer, no me voy a detener en eso. En términos generales y a modo de concluir ya mi presentación, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en específico de los principios que componen su contenido esencial es un primer gran paso en términos ecológicos. Nos acerca al cumplimiento de estándares internacionales propuestos por múltiples organismos, y va a permitir a las presentes y a las futuras generaciones interrelacionarse con la naturaleza ya no como un objeto de apropiación, sino como un sujeto de derechos digno de respeto y cuidado. Y también hacer mención a que ya más de 35 países en todos los continentes han reconocido de alguna forma en su sistema jurídico los derechos de la naturaleza. Ahora podríamos ser nosotros quienes establezcamos esto a nivel constitucional en el plebiscito de salida,
y logremos cambiar nuestro paradigma, ¿cierto?, de crecimiento sin límites al generar un nuevo marco constitucional de cuidado de la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Camila. Bien interesante esta apertura que se hizo a la posibilidad de la participación y de canalizar iniciativas, ¿no? A través de esta plataforma de participación popular. A mí una cosa que me queda dando vueltas y que viene del trabajo sobre el tema ambiental es esta preocupación por, que es una cosa que está ocurriendo en nuestro país hoy por hoy, de canalizar determinadas inquietudes, determinadas aspiraciones hacia lo local, ¿no? O sea, como pensar, por ejemplo, el tema de la agroecología, como pensar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con el desarrollo local, ¿no? Como la posibilidad de ir construyendo modelos alternativos en escalas pequeñas, ¿no? Y como que también se presenta como estar respondiendo a cuestiones sociales, cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento y la posibilidad de desarrollo de algunos territorios. Lo problemático que le veo yo es que se pierda la visión de conjunto, la visión donde se definen las grandes políticas macro y que van a tener consecuencias sí o sí en los territorios, ¿no? Desde ese lugar, la discusión actual en Argentina, al menos en el tema ambiental y en el tema agrotóxicos, tiene que ver con que algunos sostenemos que es totalmente inviable la coexistencia del modelo de la agricultura química y la agricultura agroecológica, ¿no? Porque el impacto que tiene el uso intensivo de agrotóxicos sobre el conjunto de la tierra, aguas subterráneas, superficiales, incluso el agua de lluvia, hace totalmente inviable pensar que pueda haber un desarrollo de una agricultura sana, de una agricultura sin agroquímicos, al menos en serio, digamos, en este contexto, ¿no? Por eso digo que esta cuestión de estas tensiones que se le plantean a lo ambiental como si fuera antinómico con un desarrollo social, cuando específicamente lo ambiental está preocupado por la vida, ¿no? O sea, sin vida no tenemos ninguna posibilidad de ningún tipo de desarrollo. Me parece que por ahí nos desvían de ver estos lugares grandes, estas instancias decisorias que después tienen una aplicación inmediata en los territorios y bueno, nos dejan siempre como en la reacción, ¿no? O sea, ¿cuáles serían aquellos lugares a identificar para no perder de vista la incidencia en estos procesos macro, ¿no? Creo que el tema del agua y las normas transitorias del agua es un lugar clave, ¿no? No sé cómo lo ves vos, cómo lo están pensando. Sí, es súper interesante lo que planteas porque igual han surgido ahora en la discusión, ¿cierto?, de los derechos de la naturaleza en su momento, varios mitos respecto a como una eventual colisión que podría haber entre derechos sociales y los derechos de la naturaleza, viéndolo como algo súper separado, pero porque en realidad lo seguimos viendo desde una visión súper antropocéntrica. En realidad, el tema de los derechos de la naturaleza a nosotros como humanos también nos incluye y esto, en el fondo, estas colisiones, más que nada son un mito porque en realidad si es que analizamos y ponemos como los derechos de la naturaleza como marco, ¿cierto? No se generarían varias de estos problemas y cambiaría nuestra visión respecto también a nuestra propia salud, a nuestra propia, en el fondo, buen vivir, estas temáticas, porque en el fondo está todo interrelacionado. Y ahí es donde cuesta cambiar un poco ese paradigma, cuesta como permear eso en la gente porque sigue habiendo estas lógicas muy antropocéntricas en todo en realidad. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario?
Sí, Francisco. Quiero saludar a la Camila. Hola Camila, gracias por venir. Hacernos un contexto a mis compañeros acá en Argentina que el proceso constituyente en su avance, cuando vino el momento de elegir quiénes nos iban a representar, producto del temor que tenía la clase política a la movilización, se dieron de que los movimientos sociales pudiesen competir a la par con los partidos políticos, lo que ocasionó que quedaran en mayoría movimientos sociales dentro de la convención que representantes de partidos políticos, lo que generó una sensación de anarquía, por así decirlo, desde el Partido del Orden, que le llamamos nosotros acá, ¿cierto?, del establishment, y queda demostrado con lo que nos está planteando Camila, que la fuerza y el poder que tienen las organizaciones sociales, incluso para generar procesos de capacitación y educación dentro de la convención para que demandas que no surgen desde la élite ni de la clase política ni de los partidos, sino desde las luchas territoriales se transformen en normativa constitucional. A mí me parece que hay un fenómeno que ojalá algún día pudiésemos estudiarlo bien, cómo se fue dando ese proceso, porque con esto termino mi intervención y aquí va la pregunta después a Camila. Cuando se trató de dejar como otros organismos de representación política en la actual constitución, también dejar que los movimientos sociales pudieran participar en las elecciones, los bloquearon inmediatamente. Hubo sectores convencionales que se alinearon con los partidos políticos y dejaron prácticamente la estructura de poder de una partidocracia, de nuevo, pero con algunos elementos más democráticos. Entonces, aquí viene la pregunta que yo le quiero hacer a Camila, que con la experiencia que ya han tenido como organizaciones ambientales, ¿cómo creen que van a quedar ustedes en respecto al poder de influencia con la nueva constitución en relación a la que tenemos actualmente originada en dictadura? ¿Cuál crees que es el cambio más potente para las organizaciones ambientales o sociales? El aprobarse esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a quedar? Y aquí me sumo yo como organización de base, ¿cierto? ¿Cómo vamos a quedar de aquí a la construcción de futuro? Vale, súper interesante la pregunta que planteas porque en realidad el cambiar cierto este paradigma a los derechos de la naturaleza, como les decía adelante, amplía la legitimación activa para que cualquier persona en el fondo pueda representar a la naturaleza ante los tribunales. Y actualmente acá, para que alguien pueda, ir a tribunales o acudir a tribunales, siempre tiene que haber un interés humano de por medio afectado. Y eso era lo que era difícil probar. Nosotros como organizaciones, bueno, mi organización se dedica a la defensa ambiental, ¿cierto? Representamos a comunidades en conflictos ambientales y siempre eso era lo que hay que probar y también la gente tenía que acudir a nosotros o tenía que acudir tiene que acudir a las municipalidades, ¿cierto?, para pedir apoyo jurídico respecto de conflictos que los afectaban. Si se aprueba los derechos de la naturaleza, si se aprueba esta nueva constitución, la ventaja de ampliar esta legitimación activa es que además va acompañado con un artículo que hace mención a crear una defensoría de la naturaleza. Y aquí muchos han dicho como que peligroso, en Ecuador no funcionó, etcétera, pero es que en realidad se entregó muchas cosas a leyes secundarias que después nunca se ejecutaron. Entonces, acá lo ideal es que se ejecute más rápido, ¿cierto? Si se aprueba la nueva constitución, que sea algo más inmediato. La existencia, ¿cierto?, de la Defensoría de la Naturaleza y que esta gestione o ayude a gestionar, ¿cierto?, varios conflictos en torno a ello. Pero además de la existencia de esta Defensoría de la Naturaleza, también cualquier persona y aquí cuando digo cualquier persona, cualquier organización también socioambiental, social, etcétera, va a poder abogar por los derechos de la naturaleza y no va a tener que necesariamente probar que ellos como humanos fueron afectados. Y esto es lo interesante de este nuevo enfoque, porque nos entrega más herramientas a nosotros como organizaciones sociales para poder hacer algo. Es súper interesante la pregunta que planteas. Sí, hay una cuestión que también me parece problemática, al menos así la vivimos en Argentina,
En la formulación, ¿no? Cuando veía cómo estaba el artículo, hace referencia a esta cuestión de la regeneración de los ciclos, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cuestión de problemática técnica, por llamarlo así, ¿no? Que nos deja en una situación difícil, porque yo si bien veo importante este tema de la ampliación de la legitimidad, estamos trabajando ya sobre los hechos sucedidos, ¿no? O sea, la apelación a la vía judicial, si bien está bueno que sea amplia, pero bueno, nos está haciendo actuar ya cuando está el daño, ¿no? Y lo que sería importante sería la posibilidad de expandir lo que sería un arco defensivo para prever y actuar precautoriamente. En ese sentido, ahí nos encontramos con esta cuestión técnica del ambiente, que es una cuestión compleja, y también nos encontramos con la influencia que tienen las corporaciones transnacionales y nacionales sobre lo que son los técnicos específicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Córdoba, no tenemos información sistemática en torno a un relevamiento y un registro sobre biodiversidad. No tenemos información sistemática en relación a lo que son cuestiones que tienen que ver con poblaciones indígenas, con resguardos indígenas, con territorios, con cuestiones arqueológicas. O sea, todas estas cuestiones, por ejemplo, en el caso actual, que se está haciendo una autovía en la zona de Punilla, son las mismas organizaciones y las mismas comunidades indígenas las que están haciendo los relevamientos ante el desastre, ¿no? Mientras los arqueólogos y otros técnicos, por llamarlos así, van por otro lado, ¿no? Ahí me parece que al activismo ambiental, no solamente acá en nuestros países, sino en el mundo, le ha sido también muy exigente este tema de producción de información sistemática eh, para llevar adelante la visibilización y con ello la protección de estos bienes comunes, ¿no? Así que ahí yo creo que también hay una cuestión que nos aleja por ahí de las militancias o de los activismos cómodos, digamos, ¿no? Que no tienen que inmiscuirse con estas confrontaciones tan fuertes, epistémicas, técnicas, ¿no? Y que nos llevan a estar permanentemente actualizados y trabajando en red. Así que desde ese lugar, interesantísimo todas las conexiones que ustedes han logrado, las redes, para ponerlas en común junto con otras redes de otros países de América Latina con los que estamos trabajando en justicia ambiental. No sé si se entiende esta observación, este aporte. Sí, sí, por supuesto, es muy importante lo que señalabas del levantamiento de información. Acá en el borrador igual hay hartos artículos que hacen referencia al tema de el acceso a la información y a la participación ciudadana. Entonces, esperamos que en la aplicación eso sea eficiente. Igual, Chile versus otros países latinoamericanos tiene un mayor levantamiento de información de líneas de base, pero igual mucho por crecer. Entonces, es interesante el tema de los artículos que señalan este tema de levantamiento de información, acceso a la información por parte de la ciudadanía, y también enlazarlo con los principios ambientales, como señalaba recién, como el principio precautorio en el fondo preventivo, también son importantes precisamente para esto, y ahí el deber es del Estado también, o sea, principalmente, más que nada porque es el que tiene los medios. Nosotros en el fondo podemos, como decías tú, aportar desde nuestro activismo, pero siempre nos va a ser más difícil por el hecho de que no hay medios económicos, en el fondo trabajamos en base a voluntarismo, y todo eso lo hace más complejo. Sí, yo creo que por ahí, viendo lo tomados que están algunos organismos de tecnociencia, no es fácil relegar esto y nos exige redoblar los esfuerzos. Hay a nivel mundial un compromiso también de científicos solidarios. Aquí en Argentina, por ejemplo, hasta personas que han venido a ser peritos en casos de minería, por ejemplo, ha sido importantísimo, ¿no? Porque
en el sistema científico-técnico de Argentina había problemas, ¿no? Para encontrar peritos que fueran parte de la ciudadanía afectada, ¿no? Lamentablemente. En el caso de agrotóxicos es casi lo cotidiano, ¿no? A pesar de que ya a nivel mundial está reconocido y ganados numerosos juicios sobre el efecto de los agrotóxicos, en los hechos concretos son muy pocos los abogados, médicos que están contribuyendo con esfuerzos y con estudios que tienen que ser pagados por las comunidades. Es decir, hay una situación de mucha desigualdad en la relación, en la disputa, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, ya estamos llegando al horario que habíamos definido. Estamos. No sé si les habrá quedado claro. Sí, Sol. No, hola, buenas. No, nada, solamente para, qué sé yo, como aportar un poco. Me parece como súper movilizante todo esto que está pasando en Chile, pensando como toda esta fuerza, viste, del poder constituyente originario, todo este poder de innovación. Y en este sentido, el tema del ambiente es muy interesante cómo se está buscando, por lo menos, viste, avanzar en esto de la transición de una lógica antropocéntrica a una ecocéntrica, como venías hablando, Camila. Y en esto yo el otro día estuve leyendo esto de pensar el tema de la naturaleza como comunidad. O sea, dejar de pensar en esto de la naturaleza como esta relación de exterioridad antropocéntrica, donde yo, persona humana, puedo explotar esto que es exterior a mí, digamos, y que no me afecta de alguna manera, digamos, y que solo sirve como para explotar el desarrollo e ir hacia el progreso. Empezar a pensar esto del tema de la naturaleza como comunidad, como la naturaleza como el lugar en donde habitamos, en donde vivimos, en donde crecemos y nos criamos. No sé, empezar a ver que eso se está explayando en la nueva Constitución de Chile, o por lo menos un paso hacia ese pensamiento es como bastante inspirador, sobre todo para todas las generaciones que vienen. O sea, ver que eso está pasando ahora, estar viendo el cambio es como bastante, no sé, emotivo, creo yo. Sí, yo decir no, o sea, el esfuerzo por sostener como una integralidad, una visión lo más amplia posible, porque me parece que el paradigma de los derechos humanos hace como una herramienta importante, ¿no? Me quedó sonando este tema de la línea de base que nombraba Camila, por ejemplo, en lo que fue la reforma de la ley de ambiente de Córdoba, lo que se logró incorporar como una cuestión que respondía y que responde a las preocupaciones de la ciudadanía y a los derechos humanos de la ciudadanía, es la línea de base en salud humana, ¿no? Porque si ustedes ven el enfoque ecológico que plantea en general las herramientas de gestión ambiental, se limitan a una línea de base en suelo, tierra, aire, flora y fauna. Y no está incorporada la línea de base en salud humana. Entonces, esa línea de base en salud humana es fundamental para después poder actuar en relación a la protección de la salud pública, ¿no? Si no nos quedan desconectados mecanismos importantísimos. El grave problema que tenemos después es que no hay información pública, estatal, para poder hacer una línea de base en salud humana. Entonces las empresas terminan haciendo la línea de base en salud en la salud de sus trabajadores. Y vuelve a estar externo el tema de el resto de los afectados, ¿no? O sea, en este tema lo que estoy tratando de decir es este permanente tener que estar balanceando, ¿no? Entre no tener una visión antropocéntrica, pero tampoco tener una visión ecocéntrica. Porque dentro de los planteos ecológicos no está claro el tema de la salud humana, ¿no? Entonces hay que construir un paradigma que realmente nos construya a todos
Los libros hay que hacerlos, no solamente leerlos, y que se plasme ahí los intereses y sobre todo la defensa de la salud pública y los derechos humanos, ¿no? Sí, Francisco. Breve por la hora. Bueno, como educador popular en salud me podría autodefinir de cierta manera. Hay un elemento de lo que está hablando, profesora, que está incluido en las propuestas constitucionales, que son los determinantes sociales de la salud, que para los que somos promotores de la prevención y la promoción, eso es un elemento clave porque determina el ambiente en el cual se desenvuelve el ser humano, tanto de ambiente antropocéntrico, es decir, todas las cuestiones que son por ejercicio de hecho propio del ser humano, como también la naturaleza, son elementos constitutivos del bienestar de las personas. Entonces, no solamente la afectación ambiental tiene que ver con, como bien decía Camila, con el derecho a la naturaleza, sino que desde el punto de vista sanitario nosotros podemos defendernos con la nueva constitución de que hay una afectación a la salud pública al hacerse un daño ambiental como determinante social de la salud. Entonces, quizás, como decía usted, no está la salud humana establecida ahí, pero por el lado del determinante social de la salud se podría abordar, porque sí o sí incorpora la condición ambiental del sujeto en donde se desenvuelve. Entonces, puede que vaya amarrado por otro lado, aunque quedara más explícito sería mucho mejor, creo yo. Muy Sí, cortito. sí, se lo digo porque en el proceso de constitución de ley o en proceso de constitución de normas son pequeñas palabras, pero que llevan a una transformación importantísima a nivel de lo que es la vida concreta y las obligaciones de las empresas que hacen las evaluaciones de impacto ambiental para incluir esto, ¿no? Sí, Camila, sí, ¿puedes ir cerrando? Sí, solo para hacer un poco de referencia a eso, en cuanto a la doctrina, ¿cierto?, de los derechos de la naturaleza, se habla de este concepto que es una sola salud. Y ahí se habla de que en el fondo solo la salud humana se puede asegurar, o sea, se puede lograr asegurando la salud ambiental, como que son interdependientes. Entonces, igual se podría llegar a una solución ahí usando ese enfoque en el fondo. Totalmente, sí. También el tema de los médicos es difícil, ¿no? En muchos casos, acá en Argentina solamente la Asociación de Pediatría ha tenido una actitud firme, tanto por la afectación de la salud de los niños por la minería como por los agrotóxicos. Después alguna entidad gremial tardíamente ha tenido un posicionamiento, pero en general ha sido bastante difícil el reconocimiento por parte de los médicos y las médicas de que los problemas de salud tienen que ver con factores ambientales, y eso ha incidido fuertemente en la posibilidad de judicialización y garantía de resarcimiento. Aquí en Argentina no hay resarcimiento a las víctimas. Así que, bueno, son todas cosas para trabajar muchísimo, ¿no? Así que, bueno, quedamos en contacto. Aquí nos está mandando el borrador de la Constitución, Francisco, en el chat. Está muy interesante, gracias, Francisco. Y bueno, vamos a cerrar la grabación, vamos a saludar a todos los que han estado, a decirles que vamos a tener otros 2 conversatorios más, trabajando distintos temas, como por ejemplo el tema feminista, el tema indígena y el tema fundamentalmente de lo que sería la forma de Estado, lo que sería toda la reforma más que tiene que ver con la forma de gobierno, estas cuestiones que estaba comentando Amaya de las posibilidades de descentralización del poder. Así que vamos a estar comunicándonos con ustedes a través de las redes para hacerles llegar la información sobre estos 2 conversatorios, que serían el viernes 10 y el viernes 24 de junio. Bueno, vamos a cerrar la grabación y vamos a quedarnos conversando quienes estemos interesados en organizarnos o ver cómo sumamos fuerza para participar en el apoyo a este proceso constituyente. Muchas gracias. Gracias por la invitación.